el auge del Imperio Antiguo es la dinastía 4, la dinastía de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, estos faraones que inauguraron, por así decirlo, la necrópolis de Saqqara. Aquí tenemos, la necrópolis de Giza, aquí tenemos Saqqara y aquí tenemos Giza, aquí los estamos viendo en el mapa, cómo ellos visualizan esta zona del desierto para poder construir las famosas pirámides. Entonces, lo primero que estuvimos viendo es como los inicios, la estructura y obviamente la dinastía 3 con el faraón Djoser, el primer faraón que construye una pirámide escalonada, pero una pirámide, y cómo de ahí van tratando de imitar hasta que finalmente llegamos a la dinastía 4, en donde hay un crecimiento económico tremendo, en donde hay una estabilidad religiosa brutal, pero también la dinastía 4 es el inicio de este colapso del imperio antiguo que a final de cuentas va a terminar en manos de Nitroquis y obviamente en esta falta de falta de equilibrio tremenda. En esta ilustración lo que estamos viendo es la pirámide de Keops, que es la más grande, con todo su complejo y su templo funerario, las pirámides secundarias que son para la reina, para las hijas, para los familiares y obviamente todos los nobles que buscaban enterrarse cerca de la pirámide de Keops. Luego tendríamos al hijo, Kefren, que también tiene su propia calzada, su complejo funerario y es al que le debemos la Esfinge. Y por último tenemos la de Miserinos, que es la más pequeñita y es una pirámide que está hecha con un material un poquito menos sólido, de menos calidad y obviamente de las tres es la que más ha sufrido en el paso del tiempo, ¿no? La diferencia de tamaños obedece a dos factores. Primero Keops, que es el primero que hace su gran pirámide, la más grande. Luego Kefren, su hijo, que su papá le hereda un reino boyante, un reino estable, un reino en términos económicos, políticos y religiosos consolidado, y se da la tarea de construir su propia pirámide y su templo funerario, pero hay un documento de su escriba que dice, y el faraón decide hacerla de menor tamaño que la de su papá, ¿no? Entonces, como de, pues yo no, pues mi papá es mi papá, ¿no? Entonces yo lo admiro tanto y no puedo hacer una pirámide tan grande como la de él, entonces un poquito más chiquita. Y luego tendríamos la del nieto, Miserinos, que aquí sí tenemos dos factores importantes. La pequeñez del faraón, él mismo se reconocía como un faraón menos relevante que su papá y su abuelo, pero también porque Kefren derrocha mucho dinero y a Miserinos ya le toca un estado debilitado, un estado económicamente muy débil, con una población que incluso no podía comer todos los días porque no había suficiente cosecha, no se había como previsto las crecidas del Nilo y el derroche de los faraones anteriores hizo que a Miserinos le quedara un momento de muchísima inestabilidad. Y es el faraón con el que empezaríamos a entender el famoso colapso, ¿no? Aquí les pongo esta ilustración que me gusta mucho de World History Encyclopedia, porque vean cómo tenemos en todos los lugares las distintas dimensiones de las pirámides, ¿no? Entonces vean, tenemos las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, ¿no? De Giza. Luego tendríamos la pirámide de Dashur como una también muy grande. Luego vamos a Macedonia. Luego tenemos por aquí la pirámide del Sol de Teotihuacán, ¿no? Miren, aquí está la pirámide del Sol de Teotihuacán. Y es una manera como muy gráfica de cómo poder visualizar las distintas formas y los distintos tamaños de las pirámides, estas construcciones que las vamos a encontrar en toda la antigüedad, ¿no? Que es interesantísimo. El auge, como les decía, con estos faraones, que es la dinastía 4, ¿no? Aquí tenemos a
Snefru, ¿no? Que va a heredar, bueno, Snefru es que va a heredar un imperio extraordinario, ¿no? Y de la dinastía 3, lo va a heredar de Dosser, y le va a dar solidez, le va a dar sobre todo mucha fuerza a la religión, va a buscar que en todos los rincones haya la claridad de cómo es su religión, de cómo es todo este concepto asociado a la vida después de la vida, y él le va a heredar un estado pues más o menos como estructurado, y aquí empezamos a encontrar algunas referencias a Keops, no como tan buen faraón. Es decir, Snefru le hereda a Keops un estado fuerte, económico, pero se reconoce a Keops como un faraón medio tirano. Por un lado, en la forma en la que sus arquitectos eran tratados para la construcción de la pirámide. Una pirámide que implicó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas personas, y que no eran tenían no las mejores condiciones de vida, trabajaban muchas horas, no tenían el suficiente descanso, y hay una serie de documentos de los escribas que van marcando, no tanto el decir este faraón es un tirano, sino más diciendo las horas que tenían que trabajar, lo cansado que estaban, cuántos iban muriendo en la construcción de la pirámide por accidentes o porque se desfallecían por lo cansado que estaban. E incluso hay una leyenda que no se ha podido comprobar porque no hay como mucha documentación que lo sustente, pero se dice que él llegó a prostituir a su propia hija para que se pudiera pagar la construcción de su templo funerario, de su pirámide, ¿no? Entonces, hay muy poca información del faraón Keops, con todo y que tenemos la pirámide más grande, pero de él no tenemos mucha información. Y solamente hay esta pequeña escultura, que también es muy chiquitita, que estaba colocada en el Museo del Cairo, y había que buscarla con lupa. Literalmente entrabas a una sala y decías, por aquí debe de estar, y había que buscarla porque es una escultura chiquitita, ¿no? La de Keops. Luego tenemos a Kefren, que es el que construye este gran templo funerario con la famosa esfinge, ¿no? Y obviamente pues de alguna manera esta tiranía, entre comillas, de su antecesor le da a Kefren el poder pues construir esta famosa esfinge y esta grandiosa pirámide, que es un poquito más chiquita. Y luego vamos a tener finalmente a este último faraón, que es Miserinos o Menkaura, y su nombre quiere decir su majestad, de alguna manera, en cuanto a cómo él buscaba las cosas. Su majestad quiere que ningún hombre sea obligado al trabajo forzado, sino que cada cual labore a su gusto. Esto en reflejo un poco de su abuelo, que pues ha pasado como un faraón no tan bueno, un poco medio tirano. Y entre Keops y Kefren derrocharon mucho dinero, forzaron de alguna manera a los trabajadores a hacer cosas como muy cansadas, muchas horas de trabajo, sin tanta como alimentación o no la correcta alimentación. Y por eso cuando Miserino entra al poder, Miserino lo primero que dice es, si van a construir mi templo funerario y mi tumba, que lo hagan porque quieren y no porque se les obligue. No podemos decir que los faraones anteriores esclavizaran a la población egipcia, pero las condiciones de trabajo no eran las mejores. Y entonces había un abuso, va a buscar que haya como que volver a mantener un poco cuánto se les va a pagar, cuánto tiempo van a trabajar, qué es lo que van a comer, para que realmente cuando construyan algo lo hagan porque quieren y no porque deben o porque se les obligue. Pero eso va a provocar que Miserino sea visto como un faraón un poco débil, un faraón que no tuvo la fuerza como para mantener completamente el orden, y en lo que él iba
como que estructurando las normas de jornadas de trabajo, los sacerdotes empiezan a pues dirigir, empiezan a gobernar, son los que tienen realmente el poder. Y Miserinos va a quedar opacado por el poder de los faraones. Y ahí vamos a empezar a encontrar como estas desquebrajamientos o debilitamiento del Estado faraónico en el imperio antiguo. Una de las cosas importantes también es que vamos a ver, pues obviamente con este derroche de dinero, pues va a haber un crecimiento tremendo en cuanto a los templos, las columnas, los relieves. Aquí tenemos el famoso Sa-Ra. Sa es el patito y Ra es el sol, hijo de, y si se fijan aquí viene el cartucho, ¿no? Entonces, Sa-Ra, hijo de, y el nombre del faraón. Vamos a empezar a ver también el uso de las columnas palmiformes, columnas que se van a empezar a utilizar para la construcción de los templos. Algo importante también de estos momentos de la dinastía 4 es que se va a buscar que haya una secuencia en la sucesión, en el linaje. Y entonces sí va a ser importantísimo que los faraones tengan a su esposa segunda o a su concubina y buscar que haya un heredero para que se mantenga la dinastía y obviamente se dé continuidad a las labores, a las reformas y obviamente a la cuestión económica de cada uno de los faraones y que se dé esta extensión, ¿no? Entonces, un poco como tratando de entender este momento importante. La dinastía 4 y la dinastía 5, bueno, empezaría aquí, no está aquí, pero se las dije hace ratito. La dinastía 3 son estos momentos de inicios. Se empieza a consolidar el Estado faraónico, se empiezan a marcar las normas de culto, las normas económicas, las normas sociales. Dinastía 3. Dinastía 4, progreso, igual que la dinastía 5. Un culto tremendo a Ra, ¿no? Al famoso disco solar. Va a haber un culto muy importante a Ra. Se van a construir muchos templos, ¿no? Y se van a empezar a abrir rutas comerciales hacia Nubia. Nubia tenía las minas de oro más importantes y entonces vamos a empezar a ver una búsqueda de los faraones de la dinastía 4 y dinastía 5 hacia Nubia por las minas de oro. También vamos a ver una búsqueda de intercambio y de comercio con las minas hacia la zona del Sinaí, minas de turquesa, y obviamente también se van a empezar a abrir rutas comerciales hacia el corredor de Levante. Rutas comerciales, no conquistas, no intención de apoderarse de la tierra, sino intercambios y comercio con los pobladores del corredor de Levante. Durante estas dinastías 4 y 5 vamos a llegar hasta la zona hoy día del Líbano, donde estaban los fenicios en Biblos, Tiros y Sidón. Esa región es muy rica en madera, en cedro. Y entonces en Egipto no hay tanta madera y entonces había un intercambio, rutas comerciales importantes en ese sentido. Para la dinastía 6 es cuando ya empezamos a encontrar de manera mucho más fuerte el declive, el cómo los sacerdotes se van a quedar con la autoridad política, la autoridad social, la autoridad religiosa, y eso va a empezar a hacer una, pues sí, como a bajar o opacar, la palabra correcta sería opacar la fuerza de los faraones. Y entonces vendría este colapso del imperio antiguo, que fue realmente creado por el derroche de los faraones de la dinastía 4 y 5, el mal gobierno de algunos faraones, si pensamos en Kefren, ¿no? Con esta cuestión un poco de tiranía y abuso a los trabajadores y falta de alimento. El abrir estas rutas comerciales pues también provoca que haya una crisis interna en Egipto, cuando todavía no se tenía como todo perfectamente consolidado.
Y a final de cuentas, obviamente, los sacerdotes se van a quedar con todo este gobierno, ¿no? Entonces tenemos esta referencia, dice, todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre y la gente devoraba a sus hijos, pero ya no permití que nadie muriese de hambre en este nomo. Esto es un texto de un nomarca, de un sacerdote, cuando ya Egipto está otra vez desquebrajado, cuando ya no tiene unidad, cuando volvemos a estos momentos de los nomos y los nomarcas, tenemos este texto. La ciudad entera había llegado a ser como langostas, yendo río arriba y río abajo. Yo enterré a los muertos y alimenté a los vivos. A cualquier lugar que fui en esta sequía que ocurrió. Cerré todos los campos y montículos de la ciudad y de las afueras de esta, no permitiendo que sus aguas inundasen a todos, como hacer como hace un respetado ciudadano para que su familia pueda sobrevivir. Entonces vamos a empezar a encontrar estos textos de sacerdotes que se quedan a cargo de provincias, de los antiguos nomos, y volvemos a una política de ciudades-estado en donde vamos a volver a tener dioses patronos, los dioses patronos del Alto Egipto, los dioses patronos del Bajo y del Alto Egipto, pero ahora en nomos y sus nomarcas. Volvemos a un periodo de desunión, un periodo en el que es muy parecido a la historia predinástica antes de Narmer, pero sí vamos a empezar a ver algunas fuerzas de algunos nomarcas que van a hacer sus intentos de recuperar la estabilidad, ¿no? De retomar la grandeza de lo que fue el imperio medio. El imperio antiguo, perdón. Y aquí vamos a encontrar esta famosa estela del hambre que fue escrita por Imhotep, el escriba y arquitecto real del faraón Sócer o Dócer, ¿no? Y aquí en este texto, el faraón está tan desesperado de las sequías y de los problemas que había en cuanto a hambre, que le pide a su escriba que averigüe dónde hay un Dios que sea como tan bueno que pueda ayudar a que Egipto y el río Nilo vuelva a tener alimento, ¿no? Y entonces este texto, que es la estela del hambre, relata el periodo de 7 años de sequía y hambre que tuvieron lugar durante el reinado de Dócer. La sequía empezó en el año 18 de su reinado, causada porque el Nilo no inundaba las tierras de cultivo y por tanto no había cosechas. El faraón le encarga entonces a su visir Imhotep, que investigue dónde nace el dios del Nilo, quien se encargaba anualmente de provocar la inundación. Imhotep, tras consultar los archivos en el templo de Tot, el dios de la sabiduría, en Hermópolis, le informa que la crecida del Nilo es obra del dios Hunum, que reside en el manantial sagrado en la isla Elefantina. Y Sócer le pide que vaya a donde está el dios, el culto al dios Hunum, para que le ponga una estela y le pida que Egipto pare de tener esta escasez de cosecha. Entonces, este documento es interesante porque si bien Egipto en el imperio antiguo se mantuvo tratando de tener como esta perfecta estructura económica, religiosa, cultural, social. También vamos a empezar a encontrar algunos momentos en donde el río no crece y cuando el río no crece hay crisis, pero de alguna manera se mantuvo o se trató de como arreglar esta situación, hasta que ya el problema no es el río Nilo, el problema no es la falta de agua, el problema es la falta de gobierno, la falta de unidad y el cómo los sacerdotes van a empezar a jugar un papel importante porque los faraones ya no tenían como toda esa fuerza que implicaba en términos de demostrarlo al pueblo y que el pueblo les siguiera. Entonces, ya para la dinastía 6, pues el poder queda en la realeza, queda en los sacerdotes, y eso va a provocar todo este famoso
colapso, que es el primer periodo intermedio, que va del 2190 al 2052 antes de Cristo. El poder está descentralizado, hay muchas ciudades-estado, muchos nomarcas, de nuevo, transcurre entre la caída del Imperio Antiguo y el resurgimiento con el Imperio Nuevo. Sí abarca dinastías, un poco tratando de entender la secuencia que se fue dando, la dinastía 7 hasta mediados de la dinastía 11, cuando vamos a encontrar un rey tebano, un príncipe tebano, que va a tener toda la fuerza para quitar el poder a los nobles y a los sacerdotes y volver a tener la unidad, que ya sería la reunificación con el famoso faraón Montuhotep, que quiere decir Montu, el dios Montu, un dios guerrero, Montu está satisfecho. Entonces, todo este primer periodo antiguo sienta las bases para la construcción del Egipto faraónico, sienta las bases en términos económicos, culturales y sociales. Los faraones de la dinastía 3, 4, 5, 6 van a intentar mantener este orden hasta que ya pues se estira un poco todo este aspecto, hasta que finalmente ya no lo pueden sostener. Los sacerdotes se encargan del poder, pero provocan esta falta de equilibrio y de orden, y entraríamos al primer periodo intermedio. Un periodo de inestabilidad, un periodo de inestabilidad política, pero ojo, lo más importante es la inestabilidad religiosa, porque ya no vamos a tener esta fuerza en términos de la muerte, el culto, todos los ritos asociados a la momificación, sino que vamos a empezar a ver el crecimiento de los dioses locales, los dioses de cada una de estas ciudades, estado independiente. Entonces, cuando no tenemos un gobierno en un faraón y cuando no tenemos a los dioses que le dan cabida y cobijo a este faraón, es la peor crisis que se pueda dar para este momento. Y se entiende como desorden, caos, desequilibrio, falta de cobijo y de protección por parte de los dioses. Y por eso sí, durante este periodo intermedio, algunos intentos vamos a encontrar para recuperar o para regresarle a Egipto su estabilidad y volver a tener la famosa unidad entre el antiguo, el bajo y el alto Egipto, que eso es lo más importante, mantener esta unidad. Pero piensen que la vida en el delta, en la zona del bajo Egipto, pues es una vida muy distinta a la vida de los que vivían en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, un poco más desértico, un poco más cercano a la zona de Nubia, cercano a las minas, mucho más trabajadores en términos de estar mucho tiempo en el desierto, con trabajos un poco más forzados por el mismo clima. Y en la zona del Bajo Egipto, con el delta, mucha agricultura, muy fértil, una vida totalmente distinta. Y entonces eso va a provocar que obviamente cueste trabajo a estos faraones que haya una estructura y una unidad. Entonces, por eso al inicio les decía que si hablamos del imperio antiguo, no es un imperio como tal, porque Egipto no está con las mejores condiciones para extender su fuerza y conquistar otras tierras. Tampoco está con una fuerza militar como para irse a pelear con el vecino. Tiene que entenderse, tiene que controlar y tiene que haber primero una unidad interna. Y son las bases para después tener un gran imperio medio y finalmente tener el famoso imperio nuevo.